muchas lecciones, pero una vez que se dio a conocer el cómputo ya final de los resultados y la integración de la Cámara, lo que se ha abierto es la segunda etapa, el segundo periodo, el segundo trienio del actual gobierno y con él la sucesión presidencial. Después de las urnas, lo que ha surgido son el encumbramiento y también el desmonte de algunos candidatos o algunos posibles candidatos a la presidencia hacia el 2018. Estamos en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía. Gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a tener hoy a Jesús Zambrano y a José Fernández Santillán. No se vaya, regresamos en un segundo para comenzar con nuestro debate de hoy. Con los cómputos finales de los resultados de la elección y la integración de la nueva legislatura en la Cámara de Diputados, inició de facto la segunda parte del gobierno de Peña Nieto con una recomposición de fuerzas políticas y la perspectiva de la sucesión en 2018. Los movimientos hacia la elección presidencial marcan el día después de los comicios con el anuncio de que Margarita Zavala, esposa del expresidente Calderón, buscará la candidatura de su partido y su decisión de comenzar a recorrer el país. La iniciativa se produjo momentos después de que el coordinador de los diputados panistas, Ricardo Anaya, también anunciara que buscará la presidencia de su partido. Otros apuntados a la sucesión llegaron antes, como el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, o el gobernador electo de Nuevo León, Jaime Rodríguez el Bronco, considerados aspirantes naturales por el Financial Times, por ser los vencedores de la elección del 2015. Otros despuntados para la Grande vieron reducirse sus expectativas, como Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del Distrito Federal, debido a que perdió la ciudad, aunque él dice que competirá si la gente se lo pide. Las urnas se encumbraron y arrastraron posibles candidatos, como parte de los resultados de cada partido. ¿Cuál es el escenario político tras los comicios? ¿Qué significa que unos tengan candidatos presidenciales y otros no? Posiciones. Número 1. El presidente Peña Nieto afirmó sentirse con un ánimo muy renovado por el resultado de las elecciones del pasado domingo, en las que su partido y sus aliados ganaron la mayoría de la Cámara de Diputados. Número 2. Margarita Zavala anunció que buscará la presidencia en las elecciones del 2018 y demandó que en su partido, Acción Nacional, se busque un líder nacional de consenso. Anunció que recorrerá el país y confió que en 2018 podemos darnos un gobierno que dignifique la política. Número 3. El triunfo de Morena el 7 de junio se debe a que demostró ser la fuerza política y moral más importante del país, y el siguiente objetivo es ganar la presidencia en 2018. Así lo aseguró Andrés Manuel López Obrador. Número 4. La aprobación al gobierno de EPN se elevó 3 puntos de febrero a junio del 2015, con un 40% de respaldo, según Buendía y Laredo. Arrancamos con opiniones encontradas y vamos a ver no solo las lecciones que dejó la elección, sino más bien cómo se proyecta en el segundo periodo, digamos, el segundo trienio del mandato del actual gobierno y, por supuesto, la sucesión que se ha abierto desde el día siguiente prácticamente de la integración de la nueva Cámara de Diputados. Y para discutir, me da mucho gusto que esté con nosotros Jesús Zambrano, como siempre. Chucho, un placer que estés con nosotros. Es presidente del PRD, candidato electo, te va a tocar en San Lázaro los siguientes 3 años. Así es, Pepe. Pues muchas gracias por la invitación y qué bueno que estamos aquí. No, un gusto. Y por supuesto, Pepe Fernández Santillán. Pepe, como siempre. Tocayo, es un gusto. Profesor investigador del TEC de Monterrey, Así amigo es. de este programa. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Y a ver, Chucho, a riesgo de simplificar demasiado, pero más para no extenderme mucho, la elección te deja una mayoría en el Congreso, el PRI y sus aliados, y una oposición, tanto el PRD como el PAN. Ahorita me voy a meter solamente con estas dos fuerzas, las fuerzas mayoritarias, con fuertes cuestionamientos internos por la forma como venían haciendo oposición en los últimos 3 años. ¿Cómo ves la oposición hacia en el segundo trienio del mandato de Peña Nieto hacia la sucesión presidencial, por supuesto? Va a ser una Cámara de Diputados muy compleja, sin duda alguna, Pepe, porque más allá de que en el Senado de la República el PRI siga sin tener mayoría por sí solo, ni siquiera con sus aliados, en la Cámara de Diputados lo podría hacer con el Verde y con el PANAL, Sí. aunque el PANAL es una fuerza que también adquirió su propia dimensión después de las elecciones. En algunos estados fue
en contra del PRI, como en Michoacán, por ejemplo. O sea, ¿tú ves que se puedan armar coaliciones en el que el PRI quede como minoría? Pueden armarse escenarios en los que podamos lograr acuerdos con las oposiciones al PRI, porque me sitúo precisamente ahí, que es el segundo de los grandes escenarios que yo plantearía. Para mí, el principal, en donde el PRD debiera situarse como una fuerza claramente opositora a la conducción económica y sus consecuencias sociales que hoy está teniendo el país, que dentro de esto debiéramos buscar los mayores acuerdos que permitieran revertir y reconducir, particularmente teniendo en cuenta el presupuesto 2016, que deberá empezar, es la tarea principal que va a tener la legislatura. Quizá además el recorte más grande que se haya vivido, digamos, después de la alternancia, ¿eh? Sí. O el presupuesto más exiguo. Sí, pero entonces, ¿a qué le va a pegar? ¿Dónde se va a aplicar? Ajá. A lo que tiene que ver con el crecimiento económico y la generación de empleos, a educación, a salud, a todo lo que tiene que ver con aspectos sociales, o a los temas que siempre se cuidan de evitar que impacte a los que siempre buscan ser cuidados. Ese va a ser uno de los grandes temas. O sea, una oposición muy distinta a lo que venía haciendo el Pacto por México. A ver, lo que pasa es que el Pacto por México, que duró un año, exactamente un año, ese ya es parte de la historia. Logró grandes reformas importantes, pero hoy, y especialmente a partir de septiembre de este año que empieza la nueva legislatura, como resultado de la elección del pasado 7 de junio, pues también el país es otro. Y yo no hablaría de ninguna manera de la posibilidad de reeditar el Pacto por México. Yo hablaría de la necesaria reconducción y reorientación de la vida económica, social y en sus aspectos nodales políticos también de la vida del país, lo que tiene que ver especialmente con la corrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción, que está allí pendiente de legislarse y que no hay que dar ningún paso atrás para que en las leyes secundarias se revierta lo que fueron las reformas constitucionales. Hay que estar pendientes de esto. Entonces, yo veo a un PRD actuando de esta manera, buscando acuerdos especialmente con todo lo que tenga que ver con la necesidad de reorientar la vida del país, no con continuar en lo mismo. A ver, Pepe, ¿cómo lo ves tú? A ver, una Cámara muy compleja, la posibilidad de armar coaliciones, incluso en las que el PRI pudiera perder la mayoría que hoy tiene con sus aliados, por lo menos con acuerdos específicos y una reconducción de la política económica del país. A ver, ¿estás de acuerdo? ¿Lo crees o no lo crees? Mira, el mandato ¿Crees que pase? Sí, el mandato de las urnas fue muy claro. Pluralidad y gobernabilidad democrática. Estamos pasando de una gobernabilidad autoritaria presidencialista a una gobernabilidad horizontal y estas elecciones lo reafirmaron. Entonces, en la Cámara de Diputados lo que vamos a ver es capacidad de negociación. Yo le decía en una entrevista que me hicieron en la radio australiana, hasta allá llegó el interés por México, me decían es que el PRI no tiene mayoría con su aliado, el Verde, pero es que también hay que contar al PANAL, pero con esa mayoría muy limitada sería mezquino en estos momentos pensar al país desde esa posición. Lo que tienes que ir es por los grandes acuerdos en el que efectivamente se cambie la política económica, que ya no da para más. El neoliberalismo en el mundo ya dio de sí desde 2008 y México es de los pocos países en los que persiste un grupo de tecnócratas en aplicarla. Eso ya no es posible porque el mandato de las urnas fue democracia, pero también justicia social. El país ya no aguanta esta polarización, teniendo al hombre más rico del mundo y la mitad de la población en pobreza o pobreza extrema. Entonces, a lo que me refiero es a que México tiene que encontrar en esta nueva situación política formas de negociación que no siempre van a estar ligadas a reformas
tecnocráticas. Pero fíjate qué interesante. Yo me imagino que en algunos de los grandes temas, el PRD y ahora Morena, porque va a enfrentar una situación distinta en la Cámara del que tenía, van a coincidir. Sin embargo, el tipo de oposición posiblemente vaya a ser distinto. ¿Dónde y cuál va a ser el lugar del PRD? ¿La negociación y la búsqueda de acuerdos? ¿Cómo se va a diferenciar de Morena, que probablemente la línea política no sea la de los acuerdos y la negociación? No lo sé, pero en cualquier caso la pregunta es, ¿dónde se va a poner el PRD ahí, Chucho? En la defensa de la sociedad, en la defensa de los más desprotegidos, en la defensa del crecimiento de la economía y de la generación de empleos, en la defensa de los derechos de la gente para permitir que haya oportunidades especialmente para los jóvenes. Es decir, en todo lo que tiene que ver con el crecimiento económico que genere igualdad social, para que también atemperemos todos los enormes retos de la desigualdad social a los que ahorita se refería Pepe, y que nosotros entremos justamente a un esquema diferente. El país necesita reorientarse, Pero no podemos seguir. el método, Chucho, porque si ustedes van a hacer, si ustedes van a hacer la fuerza en la negociación, acuérdate, Sí. digamos que la línea anterior, la crítica durante mucho tiempo al PRD, antes de que se fuera Andrés Manuel, era rechazan todo, no le entran a los acuerdos. Un poco el PRD rompió con eso, justo con el pacto. ¿Dónde se va a poner ahora? Porque puede ser costoso. En la necesidad, insisto, a ver, lo planteo de esta manera, de dejar muy claras que las banderas del PRD deben ser las de la búsqueda del crecimiento económico, de la generación de empleos, de la defensa de la igualdad social y de la defensa de los derechos humanos y los derechos libertarios individuales de la gente, con todos, dentro del incluso hasta marco, Morena. dentro del marco del respeto de la institucionalidad, ¿sí? Que allí yo he leído en los últimos días, por ejemplo, opiniones particularmente de López Obrador diciendo el asunto es la corrupción, lo demás no importa, lo de los derechos de las mujeres, la reproducción, a decidir sobre su propio cuerpo, el de los matrimonios del mismo sexo, etcétera, etcétera, eso no es importante, lo importante es la lucha contra la corrupción. Por favor, tenemos que ubicar claramente que nosotros estamos por una sociedad igualitaria socialmente y libertaria, defensora de los derechos individuales de la gente. Y esa marca una gran diferencia con lo que significa Morena y además dentro del marco de la institucionalidad. Mira, A ver, la institucionalidad, ¿cómo la entiendes eso? hay Pepe? una agenda de la Da izquierda. lugar, o sea, vamos a tener dentro de la Cámara una oposición institucional y una oposición, Puede digamos, darse. poco leal a las instituciones. Mira, es que están muy claros los caminos y tienen que diferenciarse, porque la izquierda ciertamente está polarizada, más que polarizada, está dividida, ¿no? Entonces, yo veo en Morena una izquierda Bueno, ya no populista. dividida, está divorciada. Ajá, bueno, ahí más, Completamente más a hasta mi ahora. favor en el argumento que voy a expresar. En Morena tienes a un líder carismático, a un líder populista en Sudamérica, tipo Evo Morales, tipo Rafael Correa, tipo Daniel Ortega. Y en el PRD lo que creo es que se tiene que definir ya como un partido socialdemócrata y pelear por una agenda socialdemócrata en la Cámara de Diputados. Entonces defender estos derechos que Chucho decía, en el sentido de defensa de las mujeres, defensa de los niños, defensa de la salud, de la alimentación, pero también combatir las desigualdades e ir por una democratización territorial del país. Es decir, hay grandes diferencias entre el norte y el sur, que la tecnocracia las quiere resolver con zonas económicas especiales, como lo dijo el secretario de Hacienda. No creo que vaya por ahí. Entonces, en la Cámara de Diputados se tienen que plantear estas grandes agendas que obviamente al PAN no le interesan, el PAN va por otra línea. Entonces, forzar la negociación con el PRI para mover al PRI hacia la izquierda. Entonces, para una izquierda socialdemócrata, y es ahí donde puede hacer la gran diferencia con la izquierda López Obradorista, ¿no? Pero la cuestión es si el PRD está dispuesto a asumir aquella agenda que en abril del año pasado, precisamente cuando hicieron este congreso sobre democracia, una izquierda democrática, se va a llevar a cabo. Pues ahí tengo que hacer una pausa, recapitulado, Chucho, y es
Si se coaliciones, decide- coaliciones con quién, con el PRI, eso podría ser. Es lo único. Y si se y la deciden gente- hacer socialdemócratas de verdad. Así, salir, digamos, ya absolutamente del closet o asumir una definición completa. A ver, en primer lugar, yo te diría, acuerdos con todos aquellos, incluidos el PRI o los sectores del PRI, que no tengan nada que ver con un planteamiento de agenda neoliberal. Como Pepe lo caracterizó muy bien, ese esquema neoliberal ya se acabó. O sea que ya lo que se te va a agotó. dividir es la política La económica. política económica va a marcar una clara división en términos de posibles acuerdos, sí o no, tendrá que ver con eso. Porque si insisten en mantener un esquema en el que no haya posibilidad de incentivar el crecimiento económico, la generación de empleos y por lo tanto también la generación de oportunidades para las nuevas generaciones, de ninguna manera vamos a salir adelante. Y luego, porque junto con ello va todo el tema que tiene que ver con las políticas sociales. Y nosotros estamos obligados a defenderla. Para eso nacimos y somos izquierda, porque nuestra bandera fundamental es la de la igualdad social. Pero una izquierda igualitaria no está reñida con una izquierda libertaria y de defensa, como lo decíamos ahorita, de las libertades individuales, de las libertades de los distintos sectores de la sociedad, de las libertades de cada quien. Entonces, allí vamos a buscar la más amplia posibilidad de acuerdos con todos los que estén en esa disposición. Ahora, yo digo, una agenda socialdemócrata a la mexicana, lo diría así, Sí. Pepe. Sí. Sí, por supuesto que sí. Es decir, porque luego solemos caer en la copia de modelos de otros países. de otros países. La socialdemocracia europea, esa socialdemocracia también está en crisis. Sí. Yo diría un esquema más apegado a lo que han estado haciendo gobiernos como el uruguayo Sí. o el brasileño, más Sí. apegados a todo Pero- esto que para nosotros es el manejo, la combinación de desarrollos igualitarios sociales con libertades individuales y con la posibilidad de entender que podemos y debemos desarrollar y cambiar los modelos de conducción del país respetando las instituciones y transformando las instituciones desde el marco mismo de las instituciones. A ver, coaliciones, agenda, y el otro elemento que falta ahí es necesariamente la construcción de candidatura hacia el 18. Las urnas tumbaron a algunos candidatos y auparon a algunos. está. Ahí está el Bronco, ahí está Andrés Manuel, que son candidatos naturales, y el PRD creo que perdió al candidato que traía, porque perdió la ciudad, el Mancera. Sí. ¿Cómo ves tú la liga de estas dos cosas, coaliciones, agenda, con las coaliciones? Bueno, Con los mira, candidatos, perdón, con la sucesión. Está así la cuestión. Nosotros pasamos de un tripartidismo acendrado a un tripartidismo moderado. Y esto dio ocasión en todo el país a un pluralismo muy democrático, me parece. Ahora, específicamente en lo que atañe al PRD, el PRD tiene la Ciudad de México o tenía la Ciudad de México. Entonces, tiene que hacer las cuentas el PRD, a mi parecer, y creo que ya le están haciendo, de por qué después de 18 años de hegemonía, la ciudadanía de capitalina no los abandonó, pero sí los castigó en delegaciones, en la Asamblea del Distrito Federal. ¿Qué hicieron mal? A mi parecer, y no hablo como analista ya, sino como ciudadano, era muy común hablar en el run de la enorme corrupción que se gestó en las delegaciones. Los ciudadanos de a pie estamos hartos de esa situación. Entonces, yo creo que el PRD, sobre todo capitalino, tiene que hacer las cuentas con eso. Y otras cuentas que tiene que hacer también es lo que pasó en Guerrero, para poder así proyectarse hacia los próximos 3 años respecto de la política nacional. ¿Qué fue lo que, si estás de acuerdo con este diagnóstico, Chucho, qué hace que además, digamos, que sus figuras, sus candidatos
estoy pensando en Mancera, ¿no? Que era como un posible candidato de los más señalados, se les haya caído. El PRD ahorita no le ve un candidato. Asumo plenamente lo que dice Pepe. Hay un llamado poderoso de la sociedad capitalina que nos dice no están haciendo las cosas como bien. nosotros pedimos o queríamos que se hicieran. El tema de la corrupción ahí está y hay que atenderlo urgentemente, Sí. porque más allá de que si hubo una operación de silenciosa, etcétera, que creo que sí la hubo de algunos sectores del gobierno capitalino para favorecer a Morena, lo cierto es que sectores muy amplios de la sociedad dijeron no nos gusta cómo están haciendo las cosas, estamos hartos. Y entonces asumámoslo autocríticamente una parte. La otra nos dice, seguimos confiando en usted, vamos a gobernar la mayoría de la sociedad capitalina, más de 5 millones de habitantes, Morena más de 2 millones, no es poca la diferencia. Pero de la otra parte, yo te diría que mirando hacia dentro de 3 años, al 2018, Pepe, estamos obligados a entender que requerimos empezar a configurar un escenario de una amplia coalición en la que participen partidos políticos, fuerzas políticas organizadas y sectores de la sociedad, incluidos posibles aspirantes a la presidencia de la República, ciudadanos más allá de los partidos políticos, que permitan armar una amplia coalición de fuerzas, una amplia constelación. Yo no creo que para la presidencia de la República vayamos a estar en una situación en la que algún outsider de la política, es decir, algún ciudadano independiente que no tenía nada que ver con la política ni con O sea, el los partidos Bronco políticos. no lo puede reproducir. Puede reproducir el Bronco para la candidatura presidencial. Pero el Bronco no era un outsider. El Bronco no era un individuo formado al margen de los partidos políticos, pero ¿qué quiere decir algo, Pepe? Sí, Vienes, Pepe. mira, a ver, vienes. el Bronco se aventó 3 perlas japonesas. Una, dice, mi victoria es la segunda revolución mexicana. Ay Dios, eso es falso, pero es un disparate. Segundo, dijo, vamos a mandar de vacaciones a los partidos políticos. Señor, usted está mandando al Congreso local de vacaciones porque el Congreso local va a estar formado por partidos políticos y además los ayuntamientos también. Tercero, dijo, yo soy el iniciador de la primavera mexicana. Esto es un despertar falso, porque primero, él no inició nada más allá de las fronteras de Nuevo León. ¿Qué hizo en Guerrero, donde hubo alternancia? En Michoacán, donde hubo alternancia, en Sonora, donde hubo alternancia, en Querétaro, nada, y se está erigiendo como el paladín de este proceso democrático. Es falso. Ahora, más allá del Bronco, ¿tú ves como ¿te parece suficiente la respuesta de los partidos, en este caso el PRD, una coalición amplia en la que pueda ir para gentes con partido y sin partido hacia el 2018? A ver, ¿Lo ves eso viable? ¿Es la respuesta adecuada frente, digamos, al mensaje de hartazgo que significan las independientes o no? La victoria del Bronco no es ninguna derrota para los partidos políticos a nivel nacional. Al contrario, si algo dejó estas elecciones es que los partidos están más vivos que nunca. Es decir, los muertos que vos matasteis gozan de cabal salud. Porque el sistema de partidos... Sí, nosotros... ¿Tan vivos están? Nosotros no estamos muertos, por favor, hombre. Pues si seguimos gobernando la mayoría de la Ciudad de México en términos de habitantes, vamos a quedarnos al final de cuentas en términos de votación vale de emitida con el 12% de la votación. Ganamos Michoacán, que estaba en manos del PRI. Ganamos la mayoría en Tabasco, por cierto, la tierra de Andrés Manuel, que se ha ocultado o no se ha mencionado lo suficientemente, pero ganamos la mayoría en Michoacán. Perdió Nacajuca, que es su tierra. Perdió Nacajuca, su propia tierra. Morena en Tabasco, la tierra de Andrés Manuel, quedó en 4º lugar. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.